Amigos, hoy nos reunimos, nos ponemos de acuerdo para alabar y adorar al Rey de Gloria, al Dios omnipresente que está al lado tuyo y al lado mío, al Dios que se pasea en medio de los 7 candeleros, listo para alabar y enseñarnos todas las cosas. Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad. Este Dios todopoderoso, Cristo Jesús, el Dios hecho carne, fue a la cruz, venció a la misma muerte para perdonar tus pecados y los míos y buscar nuestra amistad, ser nuestro amigo fiel, nuestro consejero fiel. Te animo a que te quedes un ratito más con nosotros y este Dios todopoderoso va a revelarse a tu conciencia y a tu corazón. Vamos a alabar. ofrece hoy.
nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Bueno, buenos días. El versículo de hoy es Mateo 7, de 7 al 12, y dice la oración y la regla de oro. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Que Dios los bendiga. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver.
Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. En la mañana de hoy vamos a reflexionar sobre personalidad y sobre actitud. Y en estos días leía en un artículo una analogía que me remontó a aquellos años, cuando terminé de estudiar allá en la universidad hace más de 25 años atrás. Conseguí un trabajo en una empresa que vendía máquinas y reparaba máquinas de movimiento de suelo, en el área de agricultura, de construcción, de minería, lo que eran los tractores, motoniveladoras, cargadores, excavadoras y demás. Ahora, todos estos equipos tienen un motor diésel que los propulsa. Y bueno, una de las primeras tareas que me asignaron los jefes allí, era recién salido de estudiar, era estudiar a fondo los motores de esta compañía, ¿verdad? Para después dar cursos a los técnicos mecánicos de la empresa, ¿verdad? Y de sus clientes. Entonces lo primero que tenía que hacer es trabajar con estos motores. Y son equipos, los motores de combustión interna, el estudio de ellos, básicamente se divide en 6 sistemas: sistema eléctrico, sistema electrónico, sistema de admisión y escape, sistema de lubricación, sistema de combustible y sistema de enfriamiento, ¿verdad? Y aquí es donde me quiero detener, aquí es donde me quiero conversar un poquito, porque ahí viene la analogía. Y no es que vamos a hacer un estudio del sistema de enfriamiento de los motores, no se trata de eso en esta mañana, se trata de algo de mucho más poderoso. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes una analogía que no es mía, como dije, la leí en un artículo, pero me pareció muy práctica y muy alineada con dos cosas. Primero, con la situación en la que estamos viviendo. Tiempo de cuarentena, tiempo de pasar mucho tiempo en casa, tiempo que están desafiando las relaciones, porque las cosas están inciertas, porque pasamos mucho tiempo juntos. Y por otro lado también, como iglesia, está alineado con lo que Dios le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció muy piola, muy apropiado compartir con ustedes esta analogía, esta comparación. Ahora, esta analogía, esta comparación que vamos a estar haciendo, es una comparación, es una analogía entre dos sistemas. Por un lado, vamos a hablar el sistema es la personalidad y actitud de dos personas distintas dentro de un sistema social. Y por el otro lado, la personalidad y actitud de dos componentes distintos dentro de un sistema de enfriamiento. Sistemas, estamos hablando de sistemas. Ahora, estamos hablando de un sistema social y estamos hablando de un sistema de enfriamiento. En ambos casos, el sistema representa un ambiente, un entorno, un contorno, ¿verdad? En el sistema social es un entorno social que bien puede ser tu familia, que bien puede ser tu trabajo, tu vecindario, tu iglesia, si asistís a alguna. Pero somos personas y nos relacionamos en sistemas sociales, en entornos sociales. Y el otro es el sistema, digamos, de enfriamiento. De la misma manera que el sistema social, ¿verdad?, de tu familia y de la mía tiene personas, también el sistema de enfriamiento tiene componentes. Varios son los componentes del sistema de enfriamiento, pero hay dos que tienen la personalidad y actitud de personas que vos y yo vemos y encontramos en distintos sistemas sociales, ¿verdad?
Estos componentes son el termostato y el sensor de temperatura. Como muchos de ustedes saben, el sensor de temperatura, como su nombre lo indica, sensa la temperatura del sistema, ¿verdad? Allí van a ver que el sensor tiene un dedito, ese dedito es el que está en contacto con el líquido refrigerante del motor dentro de las galerías, y es un dedito que con eso está midiendo. Ahora es un dedito quieto, ¿no? Luego viene una rosca, están viendo que viene una rosca, y luego finalmente viene un conector y unos cables que salen por el cual el sensor va a ir y le va a contar al marcador de temperatura todo lo que está sucediendo dentro del motor. Digamos, ahora, el sensor juega de afuerita, Él pone su dedo pero ni lo mueve, no mueve su dedito, solo mide la temperatura, está permanentemente midiendo y comunicando y reportando y contando afuera lo que está pasando adentro de esa casa, adentro de ese entorno, adentro de ese sistema. ¡Uy, qué frío que hace! ¡Qué barbaridad! Así esto no va a funcionar. Siempre igual, o quizás está caliente. ¡Uy, qué caliente que está! ¡Qué bárbaro! Esto es un desastre. Este radiador no funciona para nada. Esta bomba de agua hay que tirarla. O quizás la temperatura está bien y dice, está midiendo ahí. Está buena la temperatura. Está bien. Y los mira a los otros componentes y dice, ¿qué quieren? ¿Que los aplauda? ¿Qué quieren? ¿Que los aplaude? Están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es lo que hace el sensor. El sensor labura de afuerita y la mayor cantidad de su cuerpo está fuera del sistema, está fuera de la casa. Sin embargo, el termostato es diferente. El termostato es diferente, tiene una personalidad y una actitud diferente. Y por eso labura desde adentro. Su cuerpo está dentro del sistema. Si mirás el motor, no lo vas a ver. No vas a ver al termostato, porque el termostato está adentro. Vas a tener que sacar una tapa para verlo. El tipo está comprometido, está metido. No mete un dedito, mete todo su cuerpo adentro. Está comprometido de cuerpo, mente y alma. El termostato está 100% comprometido y tiene una actitud totalmente cooperativa, totalmente cooperadora, ¿verdad? El termostato es muy diferente. El termostato es un componente que está dispuesto a ceder, a cambiar. Está dispuesto a modificar, a comprimirse con tal de que el ambiente sea el adecuado, de manera que ningún otro componente de ese sistema, de esa casa, sufra daños. Si hace mucho frío en el sistema, el termostato va a cerrar, vamos a acomodarse y va a cerrar ventanas para que no se escape el poco calor y lo va a recircular dentro del motor. Va a cerrar las ventanas que van para el radiador y va a recircular para que levante un poquito de calor y empiece a funcionar. Si la temperatura empieza a sumar porque hay cosas que están pasando y capaz que el motor está trabajando duro y la situación y la temperatura empieza a levantar, entonces el termostato va a modificarse, va a cambiar, va a empezar a abrir otras ventanas para comunicar, para que este fluido vaya para el radiador y pueda ahí perder calor, ¿verdad? Y mantener, no sofocarse, para que haya quietud y haya armonía y trabaje el motor en una condición adecuada
y que pueda producir lo que tiene que producir, que sea un equipo que esté funcionando sanamente. Si el asunto comienza a calentarse, este sensor, este termostato hace su trabajo. Ahora, qué interesante que hasta aquí estuvimos hablando del sistema de enfriamiento. Pero la analogía que queríamos hacer y que estamos haciendo es entre dos sistemas, ¿verdad? Entre lo que es este sistema que tiene con componentes, que tiene una personalidad y una actitud definida, y con el otro sistema, un sistema social, como puede ser tu familia y como puede ser la mía, ¿verdad? Ahora, hablamos del sistema de enfriamiento, hablamos del termostato, hablamos del sensor de temperatura. Hablemos un poquitito ahora del sistema social. Hablemos un poquitito ahora del sistema de nuestras familias. Pensemos un poquitito en mi personalidad, nuestra personalidad, en nuestra actitud. ¿Cómo está, Guillermo, tu personalidad? ¿Cómo está tu actitud dentro de la familia? Y no empieces a pensar en el otro. Empezá a pensar en vos. ¿Soy más parecido a un sensor de temperatura que trabaja de afuerita, que pone el dedito y que está contando y lo que pasa, pero no se compromete, no se mete en el asunto, no se embarca en cambiar la situación, en comprometerse, en hacer algo acerca que pueda ayudar a que las cosas anden mejor? ¿O soy como el termostato, que realmente me juego, que realmente soy un jugador que juega totalmente de adentro, que tomo mi responsabilidad, tomo mi posición y siento responsabilidad por los otros componentes de la familia? No solamente acuso lo que está pasando, qué mal que está pasando esto, qué mal que está pasando lo otro, porque al fin de cuentas en una casa siempre va a haber cositas. Siempre va a haber situaciones. Y es muy fácil andar señalando y observando qué es lo que hace mal el esposo, qué hace mal la esposa, qué hace mal el hijo, qué hace mal el padre. Es muy fácil criticar hijos a los papás. Es muy fácil. Hablaba ayer con un muchacho y yo le decía, yo necesité llegar a ser papá para entender lo difícil que es. Y si bien tenemos la Biblia, que la Biblia nos enseña cómo debemos actuar, no es fácil, es difícil. Y necesitamos desarrollar una actitud en casa como la del termostato, tener una actitud de cooperación, cooperar. De ser cooperativo, de ser, digamos, agregar valor, ser capaces de ceder. No sé si habrás escuchado a veces en alguna familia, quizás te suena lejano o quizás te suena cercano. Bueno, yo soy así. No funciona, yo soy así. Si el termostato, como lo ves en la foto, en el termostato vos lo ves ahí, pero el tipo cambia en función de la situación, de la circunstancia. Porque si está en una posición rígida, se va a reventar él y va a reventar todos los componentes. Entonces, necesitamos ser flexibles, necesitamos ser pacientes, necesitamos aprender a escuchar, necesitamos desarrollar misericordia,
Necesitamos desarrollar la habilidad de perdonar. Yo no sé si te das cuenta, pero son todas estas cosas que Dios nos viene hablando a través de las reflexiones diarias de cada mañana, de los discipulados. Es un tiempo donde nuestras familias están en desafío. Y Dios nos quiere contar cuál es la personalidad, cuál es la actitud, cuál es el sentir que Dios espera que Guillermo tenga en su casa. Como padre, sí, pero también como esposo y también como hijo, dentro de mi casa y fuera de mi casa, con los vecinos, en la iglesia, con los amigos. Es importante que entendamos esto. Y si tenés tu Biblia ahí, yo te invito a ir a Filipenses. A la carta de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses. Y si te vas allí al capítulo 2, y vamos a leer del verso 5 al verso 11. Y creo que aquí hay material para vos y para mí. Hay instrucción, hay planes de bien para vos y para mí. Y dice así, si tenés tu Biblia allí o tu celular, Filipenses 2, del verso 5 al verso 11. Y dice así, el apóstol le dice a la gente de esa iglesia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Escritura, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La instrucción de la Biblia es: haya pues en vos, Guillermo, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Dice la Biblia que Jesús se la pasó haciendo el bien. Jesús no trabajaba en forma recíproca. Si le saludaban mal, no le saludaban mal. No, él daba. Él estaba lleno de gracia y lleno de misericordia. Y qué importante, mi amigo y mi amiga, que vos en tu familia, en tu sistema social primitivo, en tu primera sociedad que es la familia, en el primer entorno, en ese ambiente sagrado, vos puedas tener una actitud como la de Jesús, de mansedumbre, que seas manso, que seas amable, que seas amoroso y que seas humilde. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no
estimó, no tuvo en cuenta, no puso por delante el derecho de ser Dios, de ser igual a Dios, parte de Dios, del trino Dios, no lo tomó. Sino, dice, sino que se despojó de sí mismo. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Sos de los que ponen sus derechos por encima de sus responsabilidades? ¿O sos de los que pones su responsabilidad por encima de sus derechos? Jesús nos enseña a poner nuestras responsabilidades por encima de nuestros derechos. Jesús nunca dijo, hey, yo soy Dios acá, por favor, sírvanme. De hecho, Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos, Guillermo. Qué actitud tremenda para poder imitar y para poder llevarla a la casa. Qué impresionante. Y dice que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, y me hace acordar al termostato. El termostato, en una situación de calor, de mucho problema dentro del sistema, cambia de forma. Tomando forma de siervo, tomando una forma... Jesús no es siervo, Jesús es Dios, pero tomó forma de siervo. Y ¿sabés qué, Guillermito? Vos sos el papá, acá en la casa, sos esposo, pero vas a tener que tomar forma de siervo. Necesitas tomar forma de siervo, porque a veces la situación lo va a demandar. Y si vos tenés esa flexibilidad emocional y espiritual, y tenés esa libertad de poder poner de lado tus derechos y ponerte la camiseta del termostato y decir, ¿sabes qué? Yo me juego por los componentes de mi sistema, por los integrantes de mi familia. Qué interesante la figura de Jesús. Tomó la forma de algo que no era. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es Dios. Dice, y hecho semejante a esto, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sos de humillarte? ¿Sos de cuando te dicen algo que capaz que tienen razón y capaz que no tienen tanta razón? Pero sos de quedarte mosca. ¿O sos de los que saltan como una chispita? Me acordaba del Proverbios, mientras que decía esto, venía el Proverbios a mi cabeza que dice, la honra del hombre es pasar por alto las ofensas. Y nos cuesta esto. Eso es humillarse. Eso es rebajarse. Y esto es lo que hizo el Señor. Y eso es lo que Él quiere que hagas. Y no solamente, vamos a ponerlo en blanco y negro esto, no es solamente lo que Dios quiere que hagas, sino te digo, es lo que va a traer armonía a tu casa. Las cosas rígidas se parten. Las cosas flexibles se acomodan a los tiempos. Y no estamos en un tiempo normal, estamos en un tiempo sin precedentes. Y va a haber reacciones en los miembros, en los componentes de tu familia, que van a querer empezar a levantar fricción. Y si vos no actuás bien como un termostato, y te estoy hablando a vos que sos hijo, te estoy hablando a vos que sos papá, te estoy hablando a vos que sos abuela, te estoy hablando a vos que sos hija, te estoy hablando a vos que sos mamá. Si no tenés esa capacidad, algo se va a romper. Y una vez que se rompen las cosas, a veces es tarde, che. Es importante que podamos entender
que a veces necesitamos tomar una forma de lo que no somos. Qué importante es que tengas esta actitud que hubo en Jesús. Esta actitud perdonadora que hubo Jesús, que nos enseñaban tan recontra bien el miércoles pasado. Qué importante. Dice que se humilló y se hizo obediente. Che, ¿cuán obediente sos vos? Si sos esposo, ¿le obedeces a tu esposa? Ah, no. Sí. Tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que obedecer a nuestras esposas. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Vos querés que tu esposa te obedezca a vos? ¿Vos querés que tu esposa te respete? Vos tenés que respetar. ¿Vos querés que tus hijos te respeten? Tenés que respetar. Anteayer, hablaba con una señora que me decía que a un muchachito se le exigía en la casa que sea responsable. Y me decía, pero no se le da el ejemplo de ser responsable. ¿Cómo el muchacho va a ser responsable? Y tiene razón. Muchas veces exigimos. Qué fácil que es exigir. Qué fácil que es exigir. Qué fácil sería para el termostato decirle, hey, radiador, empezar a enfriar mejor. O bomba, empezar a tirar más caudal. Qué fácil sería. Pero no, el termostato se acomoda. Y muchas veces hace el trabajo que otros no hacen. Porque cede. Porque tiene una personalidad y una actitud tremenda. Y qué bueno que podamos aprender, no de la personalidad del termostato, pero de la personalidad de Jesús. Pero sí del comportamiento de este componente mecánico dentro de un motor. Qué interesante. Ahora, dice Jesús que Él fue obediente y te dice que, o sea que fue obediente. Ya nos preguntamos, es para pensar cuán obedientes somos. Necesitamos crecer en obediencia. Pero no solamente Jesús fue obediente, sino dice a qué punto fue obediente. No nos dice el qué, sino nos dice cuánto. Dice, fue obediente hasta la muerte de cruz. Y mientras que estoy diciendo esto, no lo tenemos en los papeles, pero acordate lo que el apóstol nos dice a los esposos. El apóstol Pablo en Efesios nos dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y esto no es una charla de matrimonios, ¿no? Porque si no me tendría que meter también, tendríamos que conversar un poquito del rol y la responsabilidad de la esposa. Pero lo que quiero decir es al punto que Cristo amó a la iglesia. Y nosotros tenemos que amar con esa pasión. Y nosotros, hablando de los hombres, nos toca dar un ejemplo. Y es muy importante que lo hagamos. Ahora, quizás vos decís, pero Guille, ¿vale la pena todo esto? ¿Valdrá la pena? Y bueno, fíjate cómo sigue el verso 10. Fíjate cómo sigue el verso 10 de Filipenses 2. Cuando habla de Jesús, dice, por eso entonces ustedes tengan esa misma actitud, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después sigue y habló todo esto, que se humilló, que se rebajó, que tomó forma, y dice, por lo cual, el verso 9. Allí el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y dice, y que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Vos sabés una cosa, si vos tenés una actitud como la de Jesús, Dios te va a exaltar.
Dios te va a ayudar. Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el soberbio? Aquel que pone sus derechos por encima de sus responsabilidades. Aquel que, no, ¿cómo me van a faltar el respeto? ¿Cómo me van a decir esto? ¿Y por qué no? A Jesús se lo faltaron el respeto. Y Jesús lo siguió amando. Y en el momento de la cruz, aquellos que le decían esto y que le decían lo otro, Jesús oró por ellos, le pidió al Padre, no le tengas en cuenta estos pecados porque no saben lo que hacen. Muchas veces en casa alguien te va a decir algo que en realidad fue producto de algo que le pasó, algo que sintió y quizás no te lo quiso decir. Y no nos podemos agarrar de eso tan fuerte. Tenemos que aprender a vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6. ¿Verdad? Y estar cubiertos de esas cosas. Para que los dardos que vienen contra nosotros no nos afecten. Qué importante que vos y yo podamos tener esta actitud que hubo en Jesús. Que fue capaz de tomar una forma, de modificar, de ajustarse, de ceder, de dar. ¿Verdad? Y volviendo al sistema de refrigeración, sistema de enfriamiento del motor, y de estos dos componentes, yo pensaba en esto. Vos sabés que el motor puede funcionar sin el sensor de temperatura. Pero si el termostato se muere, si el termostato se traba, es muy pero muy posible que prontito nomás el motor se cocine o el motor se muera de frío y las cosas dejen de ser. Si Dios te está hablando al corazón, si Dios te está diciendo que tenés que hacer un cambio de actitud en tu casa, yo te invito a que hagas esta oración conmigo o una oración similar. Pero yo la quiero hacer para mí porque yo necesito esto también. Yo no soy un maestro de esto. Esto es lo que yo también necesito. Por eso, si que me querés acompañar en esta oración, quizás la podemos hacer juntos. Querido Señor, querido Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que venimos delante de vos a través de la realidad poderosa del Espíritu Santo. Y en esta hora, Padre Eterno, yo te quiero pedir que me ayudes a tener la actitud que tuvo Jesús. Ayúdame a crecer en mansedumbre. Ayúdame a crecer en paciencia. Ayúdame a crecer en capacidad de perdonar. Ayúdame a crecer en la capacidad de pasar por alto las ofensas. Ayúdame, llename, papá, por favor, de amor para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, para mis padres, para mi esposo, para mi madre, para mi padre, para lo que sea. Señor, yo te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Nos vemos entonces en la semana. Seguimos conectados con el Facebook y con el grupo de difusión de la iglesia. Que te vaya lindo. Bendiciones. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te
caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad